Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar con estos breves videos sobre su temática de la guía de Comipems. En esta ocasión, reforzando eh, los elementos que necesitamos para los textos, para la redacción de textos y el análisis de los textos, y reforzando un poquito lo de las oraciones compuestas. Vamos a revisar esto que es nexos y signos de puntuación. Muy bien. Los nexos o conectores son palabras que se utilizan para unir dos elementos gramaticales. Ya vimos qué elementos gramaticales pueden ser. En el caso de las oraciones compuestas, por coordinación, son dos elementos gramaticales que tienen el mismo valor. Son dos oraciones y cada una de estas oraciones tiene el mismo valor sintáctico, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Y por coordinación tienen el mismo valor sintáctico. Luego también esos nexos o conectores van a unir oraciones compuestas por subordinación. En estas, las oraciones, la secundaria está subordinada a una oración principal. Y en las oraciones compuestas por juxtaposición vamos a utilizar los signos de puntuación como nexos o conectores. ¿Ok? Bien. Dentro de estos conectores textuales tenemos estos conectores copulativos que son de unión, disyuntivos que nos dicen, que nos dan a elegir, adversativos que son oposición, causales, como su nombre nos dice, señalan la causa, consecutivos, la consecuencia, condicionales, si sucede algo, entonces sucede esto. Explicativos que tienen que relación con los condicionales, pero estos explicativos definen mucho más determinantemente aquello que está en la primera parte de la oración. Temporales nos indican el tiempo, comparativos hacen una comparación y los finales nos señalan una finalidad o meta. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de estos. Muchachos, estos conectores textuales, si los utilizan en el momento que están ustedes redactando cualquier texto, pues van a evitar el estar redundando en el uso de algunas palabras. Yo recuerdo que muchos alumnos tienen y entonces, y entonces, y entonces. Sin embargo, aquí tenemos una gran variedad de esos conectores textuales y reitero, se utilizan en función de lo que se quiere decir. Si solamente se quiere unir dos estructuras, se utilizan copulativos. Si se tiene que escoger una u otra, se utilizan los disyuntivos y así consecutivamente. Estos conectores se conforman por categorías gramaticales, es justamente lo que les decía. Son conjunciones cuando son coordinantes, la misma estructura, el mismo valor sintáctico tiene una oración que la otra. Y tenemos aquí estas copulativas, indican suma, disyuntivas, presentan una opción en la que una de ellas excluye a la otra. Adversativas expresan una oposición, distributivas presentan acciones alternantes o contrastadas, pero que nos excluyen, y explicativas, una proposición aclara el sentido de la anterior. Y aquí tenemos sus ejemplos. Asimismo, tenemos las preposiciones. No sé si recuerdan que en algún momento quizá les pidieron que se aprendieran de memoria las preposiciones a, ante, con, contra, de, desde, etcétera. Bueno, pues no tanto es que se las aprendan de memoria, pero sí cuál es el significado que tienen estas preposiciones al utilizarlas y las utilicen adecuadamente. No es lo mismo decir en base a o con base en. Lo correcto es con base en
los resultados que obtuvimos, etcétera, etcétera. Y esas preposiciones nos indican lugar, y este es el significado, y estos son los ejemplos de esas proposiciones que se utilizan. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado en la concordancia, el significado con la preposición que se utiliza, porque nos está indicando diferente aspecto de las oraciones. Entonces aquí es donde debe haber cierta concordancia y muy posiblemente en sus exámenes haya preguntas en donde les pidan identificar si se está utilizando adecuadamente alguna preposición de acuerdo a lo que se quiere decir en el contexto de la oración. También tenemos como conectores las clases de locuciones adverbiales. Recuerden que les indiqué anteriormente en otro video que los adverbios nos señalan las circunstancias bajo las cuales se realiza la acción. Y aquí tenemos estos conectores que son locuciones adverbiales. Igual son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. También tengan cuidado en qué es lo que quieren decir, qué es lo que se quiere conectar en las oraciones para que puedan utilizar adecuadamente estas locuciones adverbiales. Pronombre relativo. Recuerden que les dije que el pronombre sustituye siempre al sustantivo, algún sustantivo, siempre lo sustituye. En el caso de los pronombres relativos, son aquellos que hacen referencia a un sustantivo ya conocido, denominado como antecedente. Juan, el que se comió una gran torta de salchicha, faltó a clases. El que lo estamos sustituyendo por el sustantivo Juan en la oración. Los muchachos, quienes abordaron el tren que iba para Zacatecas, equivocaron la dirección. ¿Me explicó? Entonces, el pronombre relativo hace referencia a un sustantivo que ya se utilizó anteriormente y el pronombre sustituye siempre al sustantivo. Y bueno, aquí tenemos conectores lógicos. Esta tablita se las puse fundamentalmente, si ustedes la utilizan cuando estén redactando, van a ver cómo va a tener una mayor riqueza lo que estén redactando. Y aquí tenemos en qué casos se utilizan estos conectores. Si el tipo de relación es enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, bueno, pues utilizamos esto. De la misma forma en que el caballero recibió su investidura como Lord, las cosas cambiaron en el feudo. Otro tipo de relación, limitar o contradecir una idea. Y aquí tenemos todos los conectores que se pueden utilizar para ese tipo de relación. El siguiente es indicar tiempo o lugar. Y aquí tenemos todos los que pueden indicar tiempo o lugar. Señalar las relaciones de causa y efecto, indicar un ejemplo, resumen o conclusión y marcar similitud o contraste. Revisen cuál es el tipo de relación que quieren establecer en su texto y revisen qué conectores pueden utilizar. Ahora bien, los signos de puntuación. Bueno, pues los signos de puntuación son todos aquellos elementos gramaticales que te ayudan a organizar e interpretar las expresiones de un texto.
y se trata de marcas gráficas que te permiten la construcción textual de frases y párrafos para articular el contenido y reflejar de manera clara y ordenada la información. Y aquí tenemos todos estos signos de puntuación. Los signos de puntuación salvan a los reinos. Y vaya, aquí tenemos qué es lo que indica cada uno de estos signos de puntuación. El punto, la coma, el punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos, la raya, los signos de interrogación, el signo de admiración, los paréntesis, las comillas, el guión, la diéresis. Aquí es lo que indica y vamos a puntualizar más adelante en qué momentos se utiliza ese signo de puntuación. El punto y seguido al final de una oración, el punto y aparte al final de un párrafo y el punto final al final del texto. Y también se utilizan para darle conclusión a las abreviaturas. El punto y coma, veamos, se utiliza porque separa proposiciones. Y aquí tenemos el ejemplo. Bernardo ganó la copa. Lucía, un premio. Tú, una sonrisa. Nos damos cuenta que hay comas, pero para separar las oraciones, todas estas serían oraciones yuxtapuestas. Si nos damos cuenta que hay una oración, 2 y 3 oraciones. También existe esta coma elíptica y vemos en qué circunstancias se utiliza. Se utiliza en enumeraciones complejas. Aquí tenemos. Y anteconector. Antes de sin embargo, y después va la coma. Así pues, y después va la coma. Por lo tanto, y después va la coma. Nuevamente revisen los ejemplos para que les quede mucho más claro en qué momento se utiliza el punto y coma. La coma, ¿cuándo se utiliza? Pues aquí tenemos 3 usos para la coma. Y un ejemplo, gracias a la coma se salva el mundo. Una coma puede ser una pausa. No espere. No espere. Puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. O cambia una opinión. No queremos saber. No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. No tenga clemencia. Una coma hace diferencia entre 2 puntos de vista. ¿Cuándo se utilizan los signos de admiración e interrogación? Bueno, pues ya vemos, eso es muy puntualizar. Actualmente con la rapidez que escribimos los textos, generalmente utilizamos en Facebook o en WhatsApp el signo de admiración o el signo de interrogación solo al final del texto. Eso es en el habla inglesa. En el español, lo correcto es escribirlo al principio y al final. Yo entiendo que cuando texteamos en estas aplicaciones, pues sí, por la rapidez solamente utilizamos el signo al final. Sin embargo, en un escrito formal, en un escrito escolar, lo correcto es utilizar estos signos de admiración y de interrogación al principio y al final. Abre y cierra el signo. Y aquí tenemos los 3 casos en los que se utilizan esos signos de puntuación, que es de admiración y de interrogación. Las comillas. ¿Cuándo se utilizan estos pares de signos? Bueno, pues
Ustedes lo utilizan para decir algo, dicen entre comillas y hasta hacen el signo con los deditos, ¿verdad? Bueno, pues ese signo entre deditos que ustedes muy intencionadamente utilizan cuando hablan, tiene su razón de ser justamente en estas normas para utilizarlo, ¿sí? Generalmente ustedes lo utilizan para indicar que una palabra o expresión es impropia o de otra lengua o que se usa únicamente con un sentido especial. Generalmente esto es lo que utilizamos moviendo los deditos hacia abajo y entrecomillando. Pero aquí tenemos los diferentes usos para las comillas. Sobre todo chequen porque muy pocos lo utilizan cuando escriben, cuando citan algo. Entonces, esto tengan mucho cuidado y utilicen las comillas cuando hacen algunas citas. El uso de los dos puntos. Bueno, aquí tenemos los tres usos de los dos puntos y reitero, por favor, atiendan a los ejemplos para que les sea mucho más claro el uso de estos signos de puntuación. Los puntos suspensivos, ojo, no se dice 3 puntos suspensivos, no. O se dice puntos suspensivos o se dice 3 puntos, porque si decimos 3 puntos suspensivos, estamos reiterando algo que ya se dijo. Entonces, lo correcto es puntos suspensivos. Ya sabemos que son 3. Y aquí tenemos los 3 momentos en que se utilizan y los ejemplos, cómo se utilizan. Paréntesis y guiones. También tenemos las clases de guiones, que es el guión corto y el guión largo. Aquí debe ser continuo, pero pues realmente en la mecanografía no se puede hacer muy bien. Pero es un guión largo. Y tenemos los usos de cada uno de esos guiones. Y el paréntesis tenemos aquí precisamente cuando se utiliza este signo de puntuación. Finalmente, muchachos, tenemos aquí unos ejercicios para que ustedes practiquen el utilizar estos signos de puntuación donde deban estar. Ojo, revisen los ejemplos. Y pues, chicos, me da mucho gusto el continuar con ustedes y estudien bastante sus guías para que puedan tener un mejor examen.